Lo hablábamos con Nicolás Gallo, ahora vamos a hablar con Jorge Kristenbaum, él es abogado de la Rúa, expresidente de la DAIA. Bienvenido, Kristenbaum, ¿cómo le va? Perdón, tengo bajo el asiento, esto es televisión en vivo, ahí está, si no quedaba muy baja en la mesa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias por estar aquí en un día como hoy. Bueno, quería hablar con usted de las causas judiciales que ha tenido que enfrentar el expresidente de la Rúa. Recién mencionábamos una con Nicolás Gallo, pero sin lugar a duda las dos principales causas serían la de las coimas en el Senado y por otra parte los muertos en Plaza de Mayo, ¿no? Efectivamente, sí, esas fueron las causas más importantes que tuvo que soportar el doctor de la Rúa. Y quiero decirles que respecto a la primera de ellas que usted mencionó, que era las coimas del Senado, Sí. la justicia consideró que no hubo delito. No solamente que no hubo delito, sino que los hechos por los cuales se acusó al doctor de la Rúa no existieron. De manera tal que eso es un estigma que todavía aún persiste en la sociedad cuando se dice, bueno, el gobierno de la Alianza tuvo que soportar el tema de las coimas del Senado. La justicia fue contundente, tanto en la instancia del debate oral, como en la apelación en casación y aún en la Corte, se determinó que el hecho no existió. Con respecto... ¿Esto fue para todos de la misma manera? Fue para todos de la misma ¿Y se incluyó también a Pontacuarto en esto? También. Fue absuelto. Vamos a recordarle a la gente, Pontacuarto era el secretario parlamentario que ofició de arrepentido en aquel momento contando que existían bolsos de 5 millones de pesos dólares que salían de la CIDE para pagarle a los senadores para que aprueben una ley, ¿no? Efectivamente, él se autoincriminó en una historia que después se demostró que era absolutamente inexistente, una historia falsa. No tenemos claro por qué ¿Por qué lo hizo? Por qué lo hizo, no estamos seguros de por qué lo hizo. Respecto al tema de las otras causas que fueron las muertes por los acontecimientos de los días tan dramáticos, claro, 19 y 20 de que se diciembre. han vivido, obviamente, esas muertes no fueron acá en la ciudad de Buenos Aires, fueron toda muerte dramática, toda situación que lleva a un resultado como ese es terriblemente lamentable, pero tampoco fueron los acontecimientos que determinaron esas movilizaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, parte de las... Si yo no me equivoco, 5 de las muertes fueron aquí en la ciudad de Buenos Aires. El resto de las muertes principalmente sucedieron en Rosario, Córdoba y el Gran Buenos Aires. Gran Buenos Aires, exactamente. También salió desincriminado el doctor de la Rúa en cuanto a su responsabilidad en esos acontecimientos. Y yo lo que quiero, cuando se habla de que es un hombre de la democracia, habría que especificar qué quiere significar ese concepto. De la Rúa era un hombre activo por la democracia, era un teórico de la democracia. De la Rúa, en los libros de derecho procesal penal que él escribió, era un activo defensor de las libertades públicas, del debido proceso en derecho. Era un hombre que cuando estaba en funciones realmente ejercía ese poder, pero además, como legislador, fue un hombre que determinó leyes sustanciales para la convivencia democrática. Una de ellas, que a mí me tocó utilizar como herramienta, como expresidente de la DAIA, fue la ley antidiscriminatoria. Otra de ellas fue la creación de la Cámara de Casación. Otra de ellas fue la conocida ley de la Rúa, que es en cuanto al tema de la violencia deportiva. Era un hombre cuya trayectoria, él mismo decía, por mis venas
corre sangre del radicalismo, corre sangre radical. ¿Qué quería decir él con eso? Él decía que él había incorporado el republicanismo, es decir, él había incorporado los conceptos de la división de poderes, del Estado de Derecho, Del valor de las del valor de las instituciones, instituciones, ¿no? y demás. Pensemos que De la Rúa empezó muy joven como asesor del Ministerio de Interior del doctor Ilia. Claro. Es decir, nos tenemos que remontar a varias Sí, décadas mucho atrás. tiempo atrás. Después fue senador, diputado, y fue nada menos que candidato a vicepresidente con Balbín, En el enfrentando 73, a ¿no? Perón. A Perón, que ganó la fórmula Perón, Martínez de Perón, Y ¿no? esa fue la única elección que perdió, porque electoralmente De la Rúa era un ganador. Ganó todas las elecciones en las que se presentó, Claro. salvo en la que enfrentó a Perón, y él iba con el binomio Balbín-De la Claro, Rúa. es cierto, porque después de esto él incluso tuvo una interna en el radicalismo antes de presentarse como presidente con el propio Alfonsín, que gana él, ¿no? Él enfrentó a Fernández Meijide. Él le ganó a Fernández Meijide la candidatura a la presidencia de la Nación. Y él gana esa candidatura y obviamente fue el candidato por la alianza. Kirsenbaum, antes de despedirlo, quiero preguntarle por lo siguiente. Los dos, todos recordamos estas dos causas que usted recién nos explicó, pero generalmente aquí en la Argentina, cuando uno ve que sale un funcionario del ejercicio o sale un presidente de ejercicio, se van con muchas causas. Que tienen que después atravesar durante muchos años. El caso de la Rúa, más allá de estas dos, tuvo que enfrentar muchas otras causas que no fueron tan reconocidas o tan conocidas. Sí, tuvo varias causas que en este momento no puedo precisarle, pero fueron muchas más de aquellas dos que usted comentó, y de todas ellas salió absuelto. De manera tal... ¿Y cómo enfrentaba él esos procesos? Bueno, él los enfrentaba de distintas maneras. En principio, con tristeza, porque él no quería terminar su vida política enfrentando ser acusado por una causa de corrupción, nada menos. Pero por otro lado, con una gran entereza intelectual, imagínese que para mí fue un académico de lujo, fue un docente